Hola, hola chicos de quinto, esta es la clase del 27 de abril del 2020, clase de historia. Bienvenidos chicos de quinto. Y pues vamos a empezar, como les dije, quiero abarcar lo más que se pueda de la Revolución Mexicana y pues no podemos hablar de la Revolución Mexicana sin obviamente hablar de sus personajes o de los personajes más importantes dentro de ella, como lo fue Emiliano Zapata y como lo fue Pancho Villa. Pancho Villa, como recordamos, él lideró la iniciativa de la Revolución Mexicana en el norte del país, cuando al mismo tiempo Emiliano Zapata la lideró en el sur. Y quiero como adentrarme un poquito más en estos dos personajes. Hoy vamos a empezar por Francisco Villa, sobre pues lo que hicieron. Esta figura pues fue muy polémica porque muchos lo recuerdan como un héroe y muchos lo recuerdan como un villano, pero a mí me gustaría que nos enfoquemos nada más en la historia y en que pues sea como sea, él realmente marcó la historia de nuestro país. Francisco Villa fue un revolucionario que no podemos dejar de hablar de él porque fue uno de los personajes más importantes dentro de la Revolución Mexicana y que marcó la historia, ¿verdad? Marcó la historia. Entonces, pues así vamos a empezar súper rápido, que dice Doroteo Arango. ¿Quién fue Pancho Villa, verdad? Doroteo Arango, nombre verdadero de Pancho Villa, nació el 5 de 1878 en la ciudad de San Juan del Río Durango. Era mi paisano. Luchador antiimperialista y fue uno de los más importantes de la Revolución Mexicana. Yo no lo quiero recordar ni como un héroe ni como un villano, simplemente las acciones que hizo, lo que tomó, lo que él buscaba y pues que fue eso, ¿no? Un personaje muy importante dentro de la Revolución Mexicana. Para empezar a hablar de él, esta clase me voy a enfocar en la batalla de Columbus, que ha sido la única vez que un ejército latinoamericano ha invadido a Estados Unidos, así como lo oyen. Francisco Villa invadió Estados Unidos y les voy a platicar un poquito sobre esto. La batalla de Columbus fue el 9 de marzo de 1916. Fue comandada por el líder mexicano Pancho Villa y se registró en la historia como la primera y única invasión de México a Estados Unidos. El 9 de marzo de 1916, las tropas del mexicano Pancho Villa irrumpían en el poblado de Columbus. Columbus está en Texas. Cerca de 600 militares pertenecientes a la División del Norte. La División del Norte era el ejército que comandaba Pancho Villa, Francisco Villa, cruzaron la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Esta fue la única vez que, que Norteamérica fue invadida por un ejército latinoamericano. Cuentan los historiadores que Pancho Villa observó el combate desde el cerro, desde un cerro que estaba ahí cercano, gritando ¡Viva México! Todos los guerrilleros, cuando atacaron en Columbus. El combate de Columbus o la batalla duró aproximadamente 6 horas. Las tropas del ejército de la División del Norte abandonaron la zona activa. Aunque desde el punto de vista militar el combate no resultó ser una victoria y a pesar de muchas bajas de parte de los soldados de Villa, pues lograron capturar 80 caballos, 30 mulas y 300 fusiles. Recordemos que antes pues las guerras no eran como ahorita, ¿verdad? Las guerras eran batallas de cuerpo a cuerpo y era más atrevido, ¿no? Hacer una invasión de este tipo. Se cuenta que incendiaron un hotel y que causaron las bajas de 8,000 militares estadounidenses, ¿verdad? Estados Unidos después pues respondió este ataque enviando a México una expedición formada por 4,800 soldados. Imagínense cuánto se enojó Estados Unidos que inmediatamente contestó enviando a México 4,800 soldados, ¿verdad? Este que vemos aquí ahorita es Francisco Villa, Pancho Villa, ¿verdad? Después Pancho Villa fue buscado por Estados Unidos. Se cuenta que
daban de recompensa $5,000, que en aquel tiempo era muchísimo dinero, por la captura de Francisco Villa. Pero, ¿cuáles fueron las razones por la que Francisco Villa fue a atacar a Columbus? Bueno, la intervención militar en Columbus fue la respuesta de Pancho Villa al apoyo de Estados Unidos a Venustiano Carranza en la guerra civil. Tuvo además un componente de venganza por las invasiones que surgieron de Estados Unidos a México en 1846. Aquí nos muestra, fíjense, todas estas fotos que les estoy mostrando son de la batalla de Columbus. Además, por ahí hay un estudioso, aquí está un dato que dice: en su libro La guerra secreta en México, el estudioso de la historia mexicana Frederick Katz reflejó que el ataque a Columbus y la expedición de Estados Unidos tuvieron un efecto trascendente y de larga duración, porque fortaleció los sentimientos nacionalistas del pueblo mexicano y del gobierno de Venustiano Carranza. Recuerden que, ¿se acuerdan que ya habíamos platicado esto de la, del sentimiento de nación, ¿no? El nacionalismo? Pues esto todavía vino a ponerle un extra, ¿verdad? Miren, aquí está el cartel en donde dicen que ofrecían $5,000 por Francisco Villa. La batalla de Columbus y la persecución de las tropas estadounidenses aumentaron el mito del general Pancho Villa, quien había encabezado las grandes victorias militares del campesinado contra los constitucionalistas al mando del ejército de la División del Norte. Para la historia latinoamericana, el ataque de las tropas de Villa a Columbus tuvo gran connotación debido a que era la primera vez que Estados Unidos era invadido desde 1812, que lo hicieron las fuerzas de Inglaterra. Fíjense, hasta ese momento no había otro país que hubiera invadido, otro ejército que hubiera invadido a Estados Unidos más que Inglaterra. Por aquí me salen investigué un poco y hay unas frases bien padres importantes de Pancho Villa. Dice: yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y que nunca traicionaré ni olvidaré mi deber. Fíjense, era un hombre, cuenta la historia que Pancho Villa era un hombre muy fuerte, muy imponente, muy decidido, y muy inteligente. De hecho, por ahí hay algunos rumores o algunas historias que cuentan que, que cuando lo fusilaron, Estados Unidos quería analizar su cerebro porque no sabían por qué eran tan inteligente, era muy inteligente Francisco Villa. Fíjense aquí dice: he logrado que los alumnos y profesores estén contentos, a los chamacos proporcionarles todo lo necesario para que se instruyan, a los maestros respetándolos como yo los respeto y pagándoles con puntualidad. Yo prefiero pagar primero a un maestro y después a un general. Aquí pues nos hace ver que Francisco Villa creía en la educación, ¿verdad? Y era muy apegado a la educación. De hecho, sus tres hijos tuvieron formación y pues era un hombre muy polémico, pero al final al cabo pues es un personaje de la historia de México que debemos recordar, ¿verdad? Y que no se nos puede pasar, sobre todo con este tema que estamos viendo ahorita de la Revolución Mexicana. Luego ya veremos a Emiliano Zapata y compararemos un poco cuáles eran las actitudes o las acciones que tomó tanto Zapata como Villa, ¿verdad? Actividades, bueno, quiero que me hagan un dibujo sobre Francisco Villa y que me cuenten un poquito la historia de Francisco Villa, cómo la entendieron ustedes, ¿verdad? Y platíquenmela así bien brevemente en algunos renglones, me platican qué es lo que ustedes aprendieron de esta historia de Francisco Villa y sobre todo de esta batalla de Columbus cuando invadió Estados Unidos.
También me gustaría que con sus juguetes, todos tenemos juguetes en casa, cualquier juguete que tengan por ahí, me recrearan la escena de cuando Villa, junto a su ejército de la División del Norte, invadieron Estados Unidos, y luego le toman así como una fotito, ¿no? Me acomodan ahí sus juguetes, si no tienen juguetes pues se los piden a sus hermanitos, como sea. Eh, Vamos a tratar de hacerlo así para que ustedes con sus juguetes imaginen cómo fue esa batalla de Columbus. Y pues bueno, les envío de todos modos, les envié, perdón, ya el PDF en donde les explico todas las actividades. Hoy vamos a tener un punto extra, niños, un punto extra para quien se lo quiera ganar. Y es con una preguntita que me van a contestar también ahí en su cuaderno. Y la pregunta es, está ahí. Uy, está bien difícil, pero vale la pena porque es un punto, es un punto extra para su trabajo. Y dice, ¿cuál Pokémon es el mejor amigo de Ash Ketchum y viaja con él siempre fuera de una Pokébola? Inciso A, Charmander. Inciso B, Pikachu. Inciso C, Goku. ¿Cuál es el Pokémon que siempre acompaña a este joven eh, Ash Ketchum y que siempre está fuera de una Pokébola? Es un puntito extra, niños. Los quiero y los extraño mucho. Nos vemos en una próxima clase. Bye bye.